Siguiendo con cuestiones particulares en los elementos del patrimonio, hoy tocaremos el tema de incorporación y venta de bienes y servicios, es decir, bienes de cambio y la correspondiente determinación del costo de ventas. Dentro del conjunto de bienes de recursos económicos de la empresa, los bienes de cambio son aquellos bienes tangibles cuyo destino es ser comercializado dentro de las actividades principales de la empresa, pudiendo ser comercializado en el mismo estado en el que se lo adquiere o luego de un proceso productivo o incorporado para la prestación de servicios específicos. Dependiendo del tipo de actividad de la empresa, vamos a tener productos adquiridos para ser vendidos, con las cuentas representativas como mercaderías. También vamos a tener, cuando hablamos de empresas industriales, materias primas e insumos utilizados para ser incorporados dentro del proceso productivo, para luego obtener un producto en proceso y una vez finalizado el proceso, obtener un producto terminado. Y también vamos a tener insumos en las empresas de servicios, cuales serán utilizados para la prestación específica del servicio del que estemos hablando. Las características particulares de estos bienes de cambio es que se tratan de bienes tangibles, su destino es la venta en forma habitual, pueden ser adquiridos o producidos extraídos, si hablamos de empresas de extracción, pueden encontrarse en proceso de producción y también se incluyen dentro de este rubro bienes de cambio los anticipos por compra de estos bienes realizados a los proveedores de los mismos. Podemos clasificar a los bienes de cambio según distintos criterios. Según su forma de ingreso al patrimonio, los bienes de cambio pueden ser bienes aportados, cuáles son los que ingresan al patrimonio a partir del aporte de socios o accionistas, los bienes ingresados por donación, es decir, a título gratuito, sin sacrificio económico. Ingresan entonces estos bienes de cambio, mercaderías o bienes e insumos, a partir de donaciones, subsidios o promociones especiales. También están los bienes adquiridos, aquellos por los cuales nosotros debemos abonar, erogar alguna suma determinada, es decir, resultado de una operación de compra. Y también los bienes producidos, cuáles son aquellos que son incorporados al patrimonio luego de un proceso fabril, productivo, de extracción, de construcción, que nos permita a nosotros alcanzar, en principio, un producto en proceso y luego un producto terminado disponible para su comercialización. Si clasificamos a los bienes de cambio según la localización de los mismos, podemos hablar de bienes en existencia, son aquellos que están en existencia real, en depósitos, local de venta y otros lugares de la empresa. Bienes en tránsito, aquellos bienes adquiridos que han sido solicitados al proveedor y se encuentran en un proceso de transporte desde el origen del proveedor, desde los depósitos del proveedor, intentando llegar a los depósitos de la empresa. Y los bienes en poder de terceros, cuales son normalmente clasificados como bienes en consignación o entregados por nosotros para que determinado ente o empresa realice la venta de ese producto. Cabe aclarar que estos bienes en poder de terceros son propiedad del ente y están fuera del lugar físico de la empresa con la intención de que un tercero realice la venta de los mismos. También podemos clasificar a los bienes de cambio según la naturaleza y etapa de los mismos. Ahí encontraremos, por ejemplo, productos o mercaderías de reventa. Son los productos que están listos para ser comercializados, porque han sido adquiridos en esa condición o luego de haber transcurrido un proceso productivo en un todo o en parte. Luego tenemos materia prima e insumos, aquellos materiales e insumos, materias primas que van a ser destinados a un proceso productivo o incorporados en la prestación de un servicio. Productos en proceso de elaboración son aquellos productos que han iniciado el proceso productivo de transformación, pero que aún no han culminado con dicho proceso, por lo cual son bienes de cambio, pero aún no son productos o mercaderías de reventa. Y por último, los envases y envoltorios, aquellos productos que, si bien no se transforman, se adicionan de alguna manera al producto en proceso ya elaborado para que éste esté en condiciones de ser vendido. Otro tipo de clasificación es según su origen, definiendo entonces bienes nacionales por un lado
o bienes importados, considerando bienes nacionales aquellos que han sido producidos y adquiridos dentro del territorio de la nación, y siendo bienes importados aquellos que hemos traído desde fuera de la nación, es decir, desde el exterior. También podemos clasificar a los bienes de cambio según sus posibilidades de realización, esto es, el tiempo que van a tardar estos bienes de cambio en convertirse en dinero. Tenemos aquí entonces bienes corrientes y bienes no corrientes, siendo los bienes corrientes aquellos bienes de cambio que se espera se conviertan en dinero o su equivalente dentro de los 12 meses computados desde su consideración. Es decir, que si a hoy decidimos considerar un bien y definirlo si es corriente o no corriente a la fecha de hoy, debemos analizar si se convertirá en efectivo dentro de los 12 meses siguientes a su consideración, dentro de 12 meses desde hoy. Y serán bienes no corrientes aquellos bienes de cambio que se considera o se espera se van a convertir en dinero después de esos 12 meses. Ejemplos tradicionales de este tipo de bienes de cambio son aquellos, por ejemplo, relacionados con la construcción de edificios, con el añejamiento de vinos, quesos, o por ejemplo, el proceso de estacionamiento de yerba mate y té. Considerando el tipo de empresa que analicemos, las cuentas representativas para cada tipo de empresa, a título de ejemplo y no exclusivamente para todas las empresas, será el siguiente. Para empresas comerciales, la cuenta puede ser mercaderías. Para empresas de servicios, insumos. Para empresas industriales, materia prima, insumos, materiales o insumos o materiales, producción en proceso y productos terminados. Para empresas agropecuarias, semillas, plantines, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, frutas, cereales, granos, dependiendo, por supuesto, del tipo de empresa agropecuaria. Y en el caso de cría de animales, hacienda, aves, alimento, vacunas o productos veterinarios. Ya analizamos entonces las características especiales de los bienes de cambio, también vimos sus clasificaciones. Trataremos ahora de analizar distintos aspectos relacionados con la incorporación al patrimonio de estos bienes de cambio. Partamos del momento de incorporación de dichos bienes. Vimos nosotros, en el caso de ventas, considerando el principio de lo devengado, que el hecho generador para el resultado positivo por la venta se relacionaba directamente con la entrega del bien o la finalización de la prestación del servicio. En ese camino, el momento de incorporación para los bienes adquiridos, según el artículo 1923 y 1924 del Código Civil y Comercial, considera que el perfeccionamiento de la operación de compra-venta, en términos jurídicos, implica sí o sí la tradición o entrega de la cosa, la transmisión física del bien al comprador. Con lo cual, estamos diciendo entonces que con la entrega del bien se considera perfeccionado el momento de incorporación al patrimonio. Cabe recordar también que los bienes de cambio no solo se incorporan por la adquisición, sino también se pueden incorporar, como habíamos dicho antes, por aportes, donaciones, por producción, por extracción, entre otros casos. Una vez incorporados estos bienes de cambio, debemos considerar el valor por el cual vamos a incorporar estos bienes en los registros de la empresa. Cuando hablamos de costo de adquisición, es decir, en el caso de bienes adquiridos, comprados, el costo de incorporación estará formado por el precio de contado y además erogaciones necesarias. Hemos visto ya en cursos anteriores que esto es lo relacionado con gastos necesarios, cuáles son fletes, seguros, derecho de importación, tasas aduaneras, entre otros, es decir, todos aquellos gastos o erogaciones necesarias para que el bien se encuentre en condiciones de ser vendido. Estos gastos o erogaciones se pueden activar, es decir, incorporar dentro del costo de adquisición hasta el momento en el que el bien se encuentra en condiciones de ser vendido y no posterior a él. Vale considerar
dos temas específicos: bonificaciones y descuentos. Las bonificaciones relacionadas con cuestiones comerciales, es decir, relacionadas con esas ventajas comerciales por las cuales nos hacen algún tipo de descuento en la adquisición del bien, no deben ser consideradas como resultados positivos, toda vez que lo que hacen es reducir el sacrificio o costo de adquisición, con lo cual deben ser restados y no considerados como resultados positivos. Y cuando hablamos de descuentos relacionados por pago de contado, esos descuentos lo que encubren son intereses implícitos. Y estos intereses implícitos, es decir, costos financieros escondidos dentro del valor asignado primariamente, deben ser segregados, es decir, separados del costo de adquisición. Deben ser registrados como intereses a devengar. Además, conviene aclarar que todos aquellos impuestos recuperables, por ejemplo el IVA, no deben ser incluidos dentro del costo, ya que al ser recuperables dejan de ser una erogación o un gasto necesario. En el caso de los bienes aportados o donados, el valor de incorporación al patrimonio estará dado por su valor de mercado más gastos necesarios para que estos bienes estén en condiciones de ser vendidos. Cabe aclarar que, en comparación con el valor de ingreso al patrimonio para bienes adquiridos, la principal diferencia es que nosotros no tenemos costos o erogaciones relacionados con la adquisición, puesto que han ingresado de forma gratuita, no onerosa, al patrimonio. Por eso, el valor de dichos bienes ya no se considera como el costo necesario de adquisición, sino el valor que tienen esos bienes en el mercado. Cuando hablamos de bienes producidos, en el caso de empresas industriales, el valor de incorporación del bien producido surgirá de la sumatoria de los costos, de los insumos, la mano de obra directa y la carga fabril. Cuando hablamos de insumos y materias primas, estamos diciendo entonces que se sumará el valor de incorporación de dichos bienes, insumos y materias primas, al cual le adicionaremos el costo de la mano de obra directa, es decir, la remuneración de los empleados que trabajan en forma directa en el producto terminado, y todas las asignaciones de costos fabriles relacionados con esa producción. Cabe aclarar que es siempre la incorporación de costos fabriles sin considerar el costo de la improductividad evitable. Es decir, no adicionaremos los desperdicios e improductividades que se pueden evitar. Todos los costos evitables no formarán parte del costo de producción del bien. El costo de producción se conformará por un conjunto de sacrificios económicos necesarios para transformar la materia prima en el producto terminado. De esta manera, los factores que intervienen en la producción serán la materia prima e insumos o materiales, la mano de obra directa y la carga fabril, entendiendo por materia prima e insumos a los bienes que serán objeto de transformación en el proceso productivo. Mano de obra directa será el costo relacionado con los salarios, sueldos y jornales y cargas sociales del personal que presta servicios en forma directa para la transformación de la materia prima, insumos y materiales en el producto final. Y la carga fabril es la sumatoria de todas las erogaciones no vinculadas directamente con el proceso productivo, pero que son requeridas para lograr dicho proceso productivo, entre otras, agua, energía eléctrica, alquileres, seguros, depreciaciones de los bienes afectados al proceso productivo y los costos de control de la producción, entre otros. Analizado el ingreso al patrimonio de los bienes de cambio y los distintos valores por lo cual estos bienes de cambio ingresan al patrimonio, debemos pasar a considerar la salida del patrimonio de estos bienes. Podemos acá hablar entonces de determinación del costo de ventas. Existen mayoritariamente
tres métodos de determinación del costo de las mercaderías vendidas. En una primera instancia, el método de identificación específica. En otra instancia, la diferencia de inventario. Y por último, el inventario permanente. Cuando hablamos de identificación específica, de lo que estamos hablando es de un método donde cada producto tiene un número o identificación en particular. Por ejemplo, en el caso de los rodados. Cada rodado está identificado con un número de chasis y un número de motor únicos, por lo cual es sencillo saber a qué valor ingresó cada producto y por ende a qué valor debe salir cada uno de esos productos. Por otro lado, cuando hablamos del método de diferencia de inventario, dicho método consiste en determinar el costo de mercaderías vendidas mediante la aplicación de una fórmula. Esta fórmula es la que dice que el costo de mercaderías vendidas estará determinado por la existencia inicial, o mejor dicho, el valor de la existencia inicial, más el valor de las compras, menos el valor de la existencia final. Además, el inventario permanente, tercer método de determinación de costo de mercaderías vendidas, consiste en determinar el costo de los bienes vendidos mediante la utilización de una planilla o ficha de inventario, donde se vuelcan periódicamente todos los movimientos de los productos. En cada ficha podremos utilizar un tipo de producto homogéneo, entendiendo como producto homogéneo aquel tipo de producto que podemos reemplazar uno por otro y produce la misma satisfacción. Por ejemplo, 1 kilo de harina de 3 ceros marca Harinol produce la misma satisfacción que otro paquete igual de harina 3 ceros marca Harinol. La conclusión es que aquellos bienes que se consideren homogéneos son bienes que pueden ser cambiados uno por otros, produciendo siempre la misma satisfacción. En ese caso, utilizaremos una planilla o ficha de inventario por cada tipo de producto homogéneo. Método de diferencia de inventario. La fórmula a aplicar será costo de mercadería vendida es igual a existencia inicial más compras menos existencia final, donde existencia inicial se refiere al valor que tenían las existencias de bienes de cambio al momento inicial del periodo. Este valor surge del mayor de la cuenta mercaderías, ya que representa la existencia inicial el equivalente a la existencia final del periodo anterior. Compras. Compras es el total, el valor total de las compras realizadas en un periodo determinado y lo vamos a encontrar normalmente en una cuenta denominada cuenta de movimiento, que será acumulativa y que se llamará compras. La existencia final se refiere al valor de las mercaderías en existencia al final del periodo objeto de análisis. Para obtener este valor, deberemos realizar un inventario de todos los productos, bienes de cambio, mercaderías que tengamos en stock al último día del periodo y esa ficha, ese detalle, esa planilla con el detalle de todos los bienes existentes al fin del periodo, deberemos valorizarlo, dando prioridad al valor de las últimas compras para poder determinar el valor de estas existencias. Los requisitos necesarios para aplicar el método son, primero, realizar un inventario periódico, es decir, un reconteo, un conteo de los productos en existencia al fin de cada mes. Segundo, utilizar la cuenta compras, esta cuenta de movimiento que va a acumular las compras del periodo para poder determinar el segundo elemento de la ecuación. ¿Qué limitaciones tiene el método? La principal limitación que encontramos en este método de diferencia de inventario es que no nos permite determinar diferencias de inventario, es decir, robos, hurtos, deterioros, como tampoco me permite determinar variaciones en los valores de mercado de las mercaderías comercializadas.
El método de inventario permanente consiste en determinar el costo de los bienes vendidos mediante, como habíamos dicho antes, la utilización de una planilla o ficha de inventario. En esa planilla o ficha de inventario se volcarán todos los movimientos de los productos: compras, ventas, devoluciones de compras, devoluciones de ventas y las bajas por robo, hurto o deterioro. Utilizaremos una ficha por cada tipo de producto homogéneo. Tanto la existencia inicial como las compras se registrarán por los valores correspondientes que surgen de los registros contables, vale decir, del libro diario. Pero las salidas de estas mercaderías se computarán según tres formas distintas dependiendo del criterio adoptado por el ente. Los tres criterios son PEPS, WEPS y PPP. El método PEPS es un método que determina que el costo de las mercaderías vendidas será el costo de las primeras compras ingresadas. Por eso la sigla representa primero entrado, primero salido. El WEPS determina que el costo de las mercaderías vendidas será el de las últimas compras. Por eso significan sus siglas último entrado, primero salido. Y el precio promedio ponderado es un método que determina que el costo de las mercaderías vendidas será el resultante de determinar un promedio ponderado de las existencias al momento de las ventas. Es decir, ese precio promedio ponderado surgirá del total, el valor total de las existencias a un momento determinado, dividido la cantidad de existencias en ese momento. Se determina como precio promedio ponderado, que no es lo mismo que un promedio simple. El método es de aplicación solamente para productos de tipo homogéneo. Los requisitos para aplicar estos métodos, cualquiera de ellos, PEPS, WEPS o PPP, es, primero, igual que con diferencia de inventario, realizar un inventario periódico, es decir, un conteo al final del periodo de todas las existencias de bienes dentro de la empresa. Y además, el segundo requisito es utilizar una ficha de stock por cada tipo de producto homogéneo. ¿Qué ventajas arroja este método por sobre el método de diferencia de inventario? Que al utilizar este método tenemos un detalle, un control diario de las existencias que deberíamos tener en la empresa, con lo cual podemos determinar faltantes o sobrantes y además también podemos determinar si existió variación en los valores de los productos de la empresa.